Este es un mensaje del pastor Daron Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, si quisieras, por favor, agarre la copia preciosa y santa de la palabra de Dios y vamos a Juan 17 nuevamente. Juan 17 a menudo se le llama la oración del sumo sacerdote porque es el Señor Jesús, nuestro compasivo sumo sacerdote, dirigiéndose al Padre, orando algo acerca de sí mismo y acerca de nosotros. Permítame leerlo los primeros 5 versos para fijar nuestros ojos en ello esta mañana. En el aposento alto, Jesús, después de instruir a sus discípulos, termina su sermón, podríamos decir, y luego comienza a cerrarlo en oración. Y esto es lo que dice. 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Mellingen, usted ha escuchado su nombre, si lo ha estudiado, la Reforma Protestante y particularmente con la alemana. Philip Melanchthon fue un discípulo de Martin Luther que algunos de ustedes conocen por su fama en la Reforma. Pasó sus días en un ministerio evangelizando y predicando y enseñando y pastoreando. Tiene un impacto masivo en el momento a través de Alemania para la recuperación del verdadero evangelio fuera de la enseñanza demoníaca del catolicismo romano de la época. Y Philip Melanchthon, cuando estaba en su lecho de muerte, por así decirlo, se dirigía hacia la muerte, el 19 de abril de 1560 en Wittenberg, Alemania, es cuando murió. Pero justo antes de morir tuvo la oportunidad de predicar su último sermón. Y después de toda una vida de estudio, predicando y enseñando, solo había un pasaje que quería predicar antes de morir. Juan 17. Dijo esta dulce frase que me pareció muy interesante para pensar en lo que este hombre piadoso tenía en su mente y en su corazón antes de ir a la gloria. Él dijo esto: aquí en Juan 17, Cristo ora por nosotros. Este es nuestro consuelo, que el Hijo de Dios no solo murió por nosotros, sino que continuamente ora por nosotros. Fue este pensamiento y estos momentos en los que lo llevaron a este hombre piadoso a la gloria. Y en sus últimas palabras, justo antes de morir, la tradición nos dice lo que estaban allí, que las últimas palabras de Melanchthon, después de meditar en Juan 17 y de ir al Padre, dijeron: seré liberado. Como si la oración de Jesús fuera una respuesta para él que iba hacia el cielo. ¿Qué pensamiento para considerar que tus últimos momentos en la tierra estás pensando en Jesús, el Hijo orando al Padre por ti? Charles Spurgeon también, Juan 17 era uno favorito de suyos, saben. Spurgeon fue un gran predicador y pastor en Inglaterra. Llamó a Juan 17 el santo de los santos de las escrituras. Decía, entrar en Juan 17 es pisar tierra santa. ¿Por qué diría eso? Bueno, piénsalo. Es una meditación sostenida dentro de la conciencia de Cristo mientras Cristo mismo habla con el Padre. Quería decir que podría ser más santo que estar en la mente y en el corazón del Salvador puro Jesucristo. ¿Hay otro lugar más santo en la Escritura donde podamos estar que estar dentro del corazón y la mente de Cristo mientras que Él habla con su Padre? Spurgeon dijo: si hay un lugar donde el velo se descorre y vemos el corazón de Jesús descubierto, es en Juan 17. Dijo: aquí tenemos el privilegio de escuchar el sagrado corazón de Cristo.
Del mismo modo, Juan Calvino, el reformador, le encantaba Juan 17, uno de sus favoritos para él también, dijo que no hay voz que se haya oído jamás ni en el cielo ni en la tierra más exaltada, más santa, más fructífera, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo de Dios mismo en Juan 17. Uno de los hombres favoritos de todos los tiempos. Tal vez ha escuchado de él en la historia de la iglesia. Amo a John Knox. Ahora vamos hacia Escona. Hemos estado en Alemania y luego fuimos a Inglaterra, en la parte suiza de la Reforma. Y bueno, Knox era uno favorito. Knox era un hombre de Dios asombroso porque tenía esa increíble fuerza sobre él, esta increíble convicción, este increíble ministerio, y su coraje era incomparable. Pero lo interesante de Knox es que su ministerio podría haber terminado en cualquier momento, porque el ministerio de Knox estaba en Escocia cuando gobernaba esa reina algo impía llamada María, reina de Escocia. Y no simplemente marchaba a sus aposentos y vendría y la confortaba en sus pecados y la evangelizaba acerca de la verdad y la confrontaría sobre el catolicismo romano. Y en cualquier momento, María, reina de Escocia, podría haber tomado la vida de John Knox. Simplemente giraría un pulgar y él estaría muerto. Pero ella nunca le quitó la vida a él. Ella podría haberlo matado en cualquier momento. Y sabemos por qué en la historia, porque ella está registrado en la historia lo que ella dice acerca de John Knox. Esta línea, ella dijo: temo las oraciones de John Knox más que todas las asambleas y los ejércitos de Europa. ¿Cómo podría ir Knox orando que esta reina impía tenía miedo de quitarle la vida a causa del Dios que él estaba orando? Lo interesante es que el pasaje favorito de John Knox también es Juan 17. Dijo, Juan 17 fue como no se convirtió. Él dice en Juan 17, esta fue el lugar donde eché mi ancla por primera vez. No es un gran lenguaje poner tu lanza, sentarla en Juan 17 y ser convertido por ello. Después de una vida de ministerio, antes de que John Knox muriera, Margaret, su esposa y sus amigos se reunieron alrededor y solo él tenía una petición: léanme Juan 17. Una y otra vez y otra vez. Este hombre piadoso a quien oro como tal vez ningún hombre en la historia, todo lo que quería oír es a Jesús orando en Juan 17. Bueno, amados, eso nos lleva de nuevo a lo significativo de esta porción de la Escritura. Es para tomarnos en un lugar donde tenemos esta corriente de conciencia con el Hijo de Dios. Entramos, como le dije la semana pasada, un hombre dijo, una transcripción sin mancha de la conciencia de Cristo. La aplicación de Juan 17, como le dije, es simplemente contemplarlo. Mira al Hijo de Dios mientras Él ora hacia el Padre. Ahora, comenzamos la semana pasada nuestro estudio en Juan, verso 1 al 5. Y la semana pasada les dije en nuestro bosquejo, estos primeros 5 versos, Jesús ora en 3 áreas distintas. Si toman notas, recuerdan, mencioné que Él ora por su gloria, ora por su autoridad y ora acerca de la eternidad. Así que gloria, autoridad y eternidad. Y tengo una confesión, tenía la gran esperanza de predicar sobre la autoridad de Jesús y también sobre la de Jesús hablando acerca de la eternidad, pero solo llegaremos al versículo 2. Solo tenemos un punto para hoy. Vamos a hablar mientras Jesús ora sobre su autoridad. Si quiere escribirlo esto, anótalo. Vamos a tener 5 puntos que surgen aquí de Jesús orando acerca de su autoridad. Ahora, antes de entrar en este hermoso cuadro de la teología de Cristo, la doctrina de Cristo sobre Cristo mismo, no es un gran pensamiento, la propia doctrina de Cristo sobre sí mismo mientras habla con el Padre, lo que quiero que tengas en tu mente, porque cuando llegas a un pasaje que está preñado de una teología tan rica, es fácil entrar en esta tierra y mirar esta teología y olvidar que Jesús solo está teniendo comunión con su Padre mientras que los discípulos están observando. Así que quieres transportarte realmente a esa historia y recordar que estoy viendo un momento que no es digno de este mundo. He sido invitado y convocado a Cristo el Hijo hablando con Dios el Padre y Él está en oración y comunión con su Padre. Y toda la teología que vamos a aprender hoy surge de esta conversación entre ellos. Tú y yo no fuimos invitados a ser parte de la conversación, pero sí a escucharla. No nos pidieron que habláramos, pero sí a oírla.
Y ese es el contexto de esto. Ahora vamos a ir en nuestro bosquejo. Jesús ora acerca de su autoridad. Jesús ora acerca de su autoridad. Y hay 5 puntos. Y este es el primer punto. El primer punto que Jesús ora acerca de su autoridad es que Él va a hablar acerca de su autoridad siendo universal. El primer punto es que la autoridad siendo universal de Cristo. Véalo en el texto 2. En el versículo 2. Jesús hablando con su Padre. Después de que él dice en el verso 1, el Hijo de Dios te glorifica a ti, y luego da este razonamiento, esta base de la gloria que puede salir de él. Véalo en el verso 2. Así como le diste autoridad sobre toda carne, detengámonos allí. Es una frase interesante, ¿verdad? Jesús le dice al Padre en comunión, algo que no era información nueva para ellos. Esto se sabía desde antes de los tiempos. Véalo al final del verso 5. Había una gloria que era antes del mundo, que existía antes de que el mundo fuera. Jesús, hablando de su autoridad, no es como que el Padre y el Hijo aprendieran algo nuevo. Nosotros estamos viendo ahí aprendiendo, pero ellos solo están documentando lo que siempre ha sido por toda la eternidad. Y sin embargo, están teniendo esta comunión de este punto. Están teniendo comunión sobre la idea de que Jesús tiene autoridad sobre toda carne. Y quizás sea útil situar la autoridad de Jesús. Cuando Daniel hablaba antes de la canción, empezó a hablar de ser siempre una persona bajo autoridad. ¿Recuerdan eso? Y yo estaba pensando, él me está robando un punto del sermón. Y más que él hablaba de eso, él estaba robando ese punto de mi sermón. Y me alegro mucho porque ahora lo que vamos a hacer es repetirlo porque tenemos el mismo pensamiento. Existe esta idea que a veces se mete en el corazón de que la felicidad y la alegría viene de la independencia y la autonomía, de ser una persona que sale debajo de una autoridad y luego seré feliz cuando no tenga alguien que esté sobre mí. Y sin embargo, Dios creó un mundo donde siempre hay autoridades gobernantes. Piénsalo, Padre tiene autoridad sobre el hogar. Una extensión del liderazgo del Padre es la madre sobre los hijos y ella tiene autoridad sobre los hijos también. Tienes autoridad en el gobierno, ¿verdad? Desde el punto de vista civil hay una esfera de soberanía en el gobierno que gobiernan y reinan en una área, en un estado. Tienes la autoridad en la iglesia, tienen los ancianos, incluso tiene un grupo de líderes en el espacio de la oficina, en la iglesia, en todo lugar donde tienes un hombre que está liderizando y proponiendo una autoridad y estructura de todos los hombres. Dios tiene un contorno y una estructura y un orden. Pero la autoridad de Jesús es diferente de todas esas porque es universal. Porque Dios el Padre no solo le dio a Jesús autoridad sobre un reino o una rama. Él tiene autoridad sobre el universo. Deje que eso se siente en su mente por un momento. Todo el universo está bajo su autoridad. Miren el texto de nuevo. Y le diste autoridad sobre toda carne. La carne, ¿qué palabra tan interesante para usar aquí? Puede usar para piel, puede ser usada también para hablar acerca de nuestro hombre exterior, la carne que tenemos para cubrirnos. Nuestro cuerpo también se puede utilizar hablando de la envoltura exterior que sostiene el alma. Dios nos hizo solidarios de dos partes, el cuerpo y el alma. Y cuando dice carne está hablando de toda nuestra humanidad y nuestra alma en una sola. Y cuando dice autoridad allí, la autoridad escocías es la palabra, poder, dominio, dominante. Significa que tiene un dominio absoluto. Véalo en el verso 2. Esto es lo que Jesús le dice a Dios el Padre. Y me diste gobierno, autoridad absoluta. Autoridad absoluta. Nótelo, sobre toda carne. Como un comentarista dice, toda la carne significa sin excepciones. Ahora piénsalo por un momento. Todos nosotros tenemos nuestra esfera de autoridad, donde tenemos algún tipo de gobierno y liderazgo, pero Jesús tiene autoridad sobre cada alma viviente que ha sido creada en todos los tiempos y sobre cada alma que está viva el día de hoy. Cada tejido de carne que existe en esta tierra y que ha existido desde la creación pertenecen al Hijo. Nunca saldrás de su autoridad. Usted podría quitarte de la autoridad de los padres, de los ancianos, del gobierno, pero hay una autoridad que es ineludible y es universal.
Jesús. Muy, muy interesante. Jesús tiene autoridad universal. Ahora pensemos por un momento en esta autoridad universal que tiene Jesús. Pensando cuántas personas podrían ser que están bajo la autoridad de Jesús. Bueno, si usted fuera a leer un poco aquí de los tiempos modernos a partir del 1 de enero de 2020-2025, el proyecto de población mundial, aproximadamente es 8.9 mil millones de personas que viven en la Tierra en este momento. Ahora, no soy gran en matemáticas públicas, pero tal vez ustedes sí lo son. Para una pregunta que se pueden hacer, ¿cuáles de esos 8.9 millones de personas que están en este acuerdo, después de pasar, cuántos de ellos no están bajo la autoridad de Jesús? 0. Todos ellos. Eso es bastante autoridad que están repartiéndose allí. Ahora, vamos a volver al principio de los tiempos. Si sostienes la Tierra joven, que debería ser nuestra Tierra, tiene probablemente unos 6,000 años aproximadamente. Puede ir, por cierto, hacer un gran estudio en el Instituto de Cristiano en Dallas. Es un lugar increíble para ir y realmente hay argumentos para la Tierra joven. Y si ven y se fijan en los estudios y dicen desde los principios de los tiempos, cuando los seres fueron creados, que eran probablemente 35 o 40 millones de personas que han caminado sobre la Tierra. Ahora vamos a hacer matemáticas de nuevo. ¿Cuántos de esos 35 o 40 mil millones de personas que han habido en la Tierra, según el verso 2, no están bajo la autoridad del Hijo? 0. Cuando Jesús va al Padre y empieza a confraternizar con Él, tiene en mente unos 40 mil millones de almas que se ponen bajo el Hijo. No hay carne que no esté bajo la autoridad del Hijo. La suma total en 0 de personas que no se someten a la autoridad del Hijo. Jesús hablando con su Padre, que tiene una autoridad universal sobre cada alma que ha sido creada. Y ahora vamos al segundo punto y lo combinaremos en un momento. No solo que tiene una autoridad universal, sino que esa autoridad universal, y quiero que te fijes en esto, es una autoridad delegada. La autoridad universal es una autoridad delegada. Y ese es nuestro segundo punto. Es universal y ahora es delegada. Nótelo allí que fue dada. Verso 2. Así como le diste autoridad sobre toda carne. Vamos a detenernos allí por un momento. Toda la autoridad que Jesucristo tiene es la autoridad que Dios el Padre le dio. Así que en la Trinidad, piénsalo por un momento. La Trinidad es igual en esencia. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno en esencia y naturaleza. Son Dios. Pero ahora entramos en sus funciones, en sus roles. Y Dios el Padre le dio al Hijo sobre toda la humanidad su papel para gobernar y reinar como el Hijo que tiene la autoridad última sobre cada alma. Máxima autoridad. Y lo llamo la autoridad delegada porque fue otorgada. Así que la autoridad universal de Jesús es una autoridad delegada que le ha sido dada a él. Noten lo que dice el texto. Tú le diste. Es esta idea. Es un regalo, una concesión. Imagínense la conversación en la Trinidad. Cuando Dios el Padre mira al Hijo. Que Daniel 7 nos lo dice que es el Hijo del Hombre. Que cabalgará sobre las nubes para verle. Y ellos determinaron este plan. Por todo el orden del principio y el final de los tiempos, y en el consejo de la Trinidad y en la conversación de la Trinidad, Él está tomando en esta oración hasta esta conversación de la Trinidad y dice, recuerde cuando tú me diste toda la humanidad para que estuviera bajo mis autoridad o mis órdenes. Imagínate, si te sientes muy grande, bueno, deberías sentirte muy pequeño. Lo pequeño que deberías sentirte. Toda la autoridad que tengo es nada comparada con esta autoridad delegada que ha venido de Dios el Padre a Dios el Hijo, una autoridad universal que es una autoridad delegada. Ahora pensemos en eso por un momento. Si usted es cristiano, ¿cómo debería afectarte una autoridad delegada universal? Inmediatamente te darías cuenta que vaya donde vayas y haga lo que haga, siempre estoy bajo la misma autoridad, la autoridad de Cristo.
Y eso significa que Él es mi gobernante, Él es mi Señor. Piénselo, los discípulos que están allí, ellos están sentados allí afinando su oído y Jesús le dice al Padre, toda autoridad está bajo mí. Ellos inmediatamente son conscientes de ellos. Él es el Señor, nosotros no. Tenemos que adorarle. Cualquier autoridad que tengamos no es nada comparada con esa autoridad de Jesús. Así que para un cristiano, empiezas a escuchar algo como esto y como que te pones en tu lugar y piensas, wow. Vale, estoy bajo la autoridad de Cristo. Sé que como creyente pensaba que felicidad, autonomía y la independencia sería que está fuera de la autoridad, pero ahora me doy cuenta que tengo una nueva autoridad. Es una autoridad alegre, gozosa, pero es la autoridad. Él es la autoridad y yo no. Y deberíamos adorarlo. Los cristianos lo saben intuitivamente. Pero eso nos pone en otra cosa. Si tú eres cristiano, te tiene que ir por ese camino. Pero incluso si eres cristiano, te das cuenta de que esta autoridad que es universal y está siendo delegada, es una autoridad que también es ineludible. Es una autoridad inescapable. Esa autoridad universal que es delegada es una autoridad ineludible. Y podría ser en este punto, si usted está aquí, escucha esto y no conoce a Cristo, o crees que conoce a Cristo, pero cuanto más escuchando te está preguntando si conoces al Cristo de la Biblia, creo que este punto va a ser bueno para ti, para que pienses en ello, porque esa autoridad universal que ha sido delegada, su autoridad es una autoridad ineludible o inescapable. Véalo allí en el verso 2. Dice, le diste. La idea verbal es que te trata una acción completada sin tiempo definido. Es decir, desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, donde no había tiempo. La acción completada es que la autoridad de Jesús nunca comenzó y nunca se detiene. Eso es correcto. La autoridad de Jesús siempre ha estado y siempre estará, lo que significa que nunca escaparás a la autoridad de Jesús. Es una autoridad absoluta e interminable. Él y el Padre están hablando de la naturaleza interminable de esta autoridad universal delegada y que es ineludible. Podrías pensarlo así, podrías verlo de esta manera. No hay cláusula de excepción a la autoridad de Jesús. No hay competencia a la autoridad de Jesús. No hay una manera que Él venga alrededor de esto. Él siempre es quien Él es. Ahora déjame que pensar en eso por un momento. Usted lee esto y si usted aquí no es creyente, no conoces a Cristo, quiero que pienses en algo. Aunque no reconozca su autoridad soberana y su gobierno, las escrituras lo declaran. Así que tú estás equivocado y las escrituras tienen la razón. Y lo que eso significa es que vayas donde vayas, por mucho que quieras rechazarlo, por mucho que te enfades de la autoridad, por mucho que creas que puedes escapar de la autoridad, no hay agujero en el que puedas meterte, o montaña, océano donde puedas ir y meterte en el fondo, no, aire donde puedas ir. Puedes ir al exterior del universo, no puedes ir a lo profundo del mar y escapar. Esta autoridad es inescapable. Fue dada a Él, nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Si tú eres cristiano, dices, bueno, me alegro de haber doblado la rodilla ante esa autoridad porque sé que es verdad y necesito doblar la rodilla para llamarlo soberano gobernante de mi vida ahora y someterme a Él en fe. Porque si no lo hago, sé que la Biblia dice que estaré bajo su autoridad durante todo hasta el juicio. A veces tenemos esta idea como que, les he dicho esto antes, pero es tal vez nuevo para algunos de ustedes. Jesús dirige el cielo, Satanás dirige el infierno, dicen eso. En realidad eso no es verdad. Dios Padre con Dios el Hijo tienen el gobierno en ambos. Uno es una vida interminable en la que tu alma nunca muere, disfruta de una adoración interminable. Eso es llamado el cielo. Y la otra es un lugar donde nunca mueres y vives en una agonía y una tortura que no tienen fin. Bajo el mismo gobierno, pero ahora en juicio y en justicia. Una en bendiciones, alabanza y gloria y adoración y la otra en un juicio sin fin. La autoridad nunca se detiene, fue dada y nunca puede ser tomada o quitada. Filipenses 2 dice esto. Por esta razón Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo concedió el nombre que es todo sobrenombre. Escuchen esto. Para que en el nombre de Jesús toda doblilla se doble en lo que está en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que
Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¿Escuchó eso? Cada lengua y cada rodilla. ¿Lo escucharon? Usted se inclina ahora y dices que eres la autoridad, o te inclinarás más tarde cuando es demasiado tarde, pero te vas a inclinar, o confiesas ahora que Él es el Señor y el Señor soberano y es inescapable. No puedo alejarme de Él, así que lo mejor es adorarle porque es digno de ello, o te inclinarás más tarde cuando es demasiado tarde. Saben, déjame decirle alguna advertencia a los jóvenes que están aquí. Ustedes, gente joven que están todavía en la casa de sus padres. Estaba pensando a ustedes esta semana, porque estaba pensando de esta idea de cómo ponerlos inquietos a estos hombres, a esta gente joven y que están chocando con sus padres y tratan de crecer y madurar en su casa, pero tratan de ir en contra de la autoridad, van a la escuela y vienen estos profesores, entrenadores y todo donde van y tal vez si no lo haces llegas a los 20 años y sigues luchando con nuestras autoridades y jefes, y es esta idea incrustada que tiene una presuposición fallida, y es esta: si puedo simplemente de alejarme de la autoridad sería feliz, si puedo ser independiente de lo que quiero entonces después seré libre y luego tendré alegría, y si puedo quitarme esas ataduras. Y esa es la idea. Pero puedo decirles algo desde el verso 2 aquí. Es una propuesta fallida desde el principio, porque incluso si se sale de todas las autoridades terrenales, la autoridad de Jesús está allí. Se la dieron a Él, nunca se detiene, nunca comenzó, nunca estará sin la autoridad de Cristo en tu vida. Mire lo que dice Salmo 139, escuche lo que dice. Escúchenlo, dice. Dice, sabes cuando me siento y cuando me levanto, sabes con mi pensamiento desde lo lejos, tú escudriñas mis caminos. Cuando me acuesto o cuando me levanto, tú conoces íntimamente mis caminos. No hay forma de escapar a la autoridad soberana de Cristo. ¿Dónde puedo alejarme de tu espíritu? Dice el salmista. ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Si asciendo al cielo, tú estás allí. Si voy a mi cama en la tumba, estarás allí. Si tomo las alturas de la aurora y habito en los lugares más remotos de la tierra, allí estás tú. Así que un cristiano, cuando piensa en la naturaleza ineludible e inescapable de la autoridad de Dios, piensa, tengo que vivir en una vida santa, tengo que tener cuidado, no hay un pecado privado, Jesús siempre está allí. No es que hay un pecado privado, pero Cristo lo habrá con la gente, pero con Cristo siempre son públicos tus pecados. Su autoridad siempre está allí, así que un cristiano dice, ok, Jesús está siempre allí, así que voy a temerle, voy a vivir una vida santa, quiero estar bajo su autoridad. Pero un incrédulo puede pensar que está solo. Nunca estás solo. Usted puede pensar que puede escapar, pero nunca podrás escapar. Puedes pensar que puedes salirte con la tuya, pero no. Jesús está diciendo al Padre, tú me diste toda carne. Esa pertenece a mí. Así que la pregunta es, en esta autoridad ineludible, inescapable, de vuelta a los jóvenes, ¿vas a doblar la rodilla ante su autoridad como un momento gozoso de fe en el que te sometes a una autoridad de la que no puedes escapar? ¿O vas a resistirte todos los días hasta que te exijan? No creas la mentira que la felicidad viene de no estar bajo la autoridad. La felicidad viene de estar bajo la autoridad si tu amo es bueno, y ese es Jesús. Así que es una autoridad universal, es una autoridad delegada, es una autoridad ineludible o inescapable. Ahora sigamos aquí un poco más. Y este es muy interesante, este siguiente punto. Es una autoridad particular. ¿Están listos para un momento de reflexión teológica sobre el plan soberano, electivo y predeterminado plan de Dios? ¿Están listos para eso? ¿Están preparados para ir un poco más profundo en el conocimiento, en esto? Miren la autoridad. Este es nuestro cuarto punto. La autoridad particular. Y particular, lo que quiero decir es que es la redención particular. Cuando lo que quiero decir que en esta autoridad universal de Dios, Dios ha decidido particularmente sacar y redimir y elegir personas y dárselas al Hijo. Así que podemos pensar de esa manera. Jesús dice, papá, Padre, me diste autoridad sobre toda carne. Pero con esa totalidad de la humanidad, 40,000 millones de almas, hay un grupo de esas almas que tú particularmente me diste para salvación.
para salvación. Nótelo en el texto, dice, así como me diste autoridad sobre toda la carne. Recuerda, está diciendo, hablando de la tercera persona, como lo vimos la semana pasada, hablando acerca de su misión. Tú me diste la autoridad, o a él le diste toda la autoridad sobre toda la carne. Y luego hay una cláusula de propósito en el medio de ello. Dice, en el fin de que, o por el propósito de que, me diste autoridad sobre toda la carne, para que a todos los que me has dado, él les dé vida eterna. Ahora, note el lenguaje allí, didomai, de dar o regalar. Nótelo aquí 3 veces está usando. Así como me diste autoridad sobre toda carne, aquellos que le has dado para que él les dé. Así que hay mucho que está pasando aquí acerca del dar y de haber sido dado. Pero mira cuál es la dirección de este dar. Véalo en el verso 2. Dios el Padre le dio autoridad al Hijo. Y dentro de esa autoridad dada al Hijo, noten que le dio un pueblo al que le daría vida eterna. Amados, sé que hay muchos antecedentes aquí. Sé que hay muchas personas que vienen de diferentes entornos familiares, que son menos familiares con la soberanía de Dios en la salvación, menos familiares con la elección y con la predestinación, en particular la redención, que hablan de un grupo de personas que Dios sacó para su propia posesión. Pero si solo miras el lenguaje del verso 2 y donde lo que te voy a mostrar, Dios el Padre dio o regaló o dotó un cierto grupo de personas que le ha dado, y aquellos que le han dado, Él le da vida eterna. Así que hay un cierto grupo de personas que Dios arrancó y agarró juntos, y Dios el Padre dijo, aquí está tu regalo para mi hijo, esta es tu gente por la que vas a morir. Y si usted piensa, esto realmente es lo que está diciendo aquí, ¿es realmente está cerca de un grupo particular dentro de la masa universal de la humanidad? Sí. Déjame mostrarle el resto de la oración. Véalo, Juan 17:6. Dar, lo vamos a ver constantemente. Juan 17:6. Ellos serán tuyos si tú me los dices a mí. Hablando de un grupo particular de creyentes. Los verdaderos creyentes, todos los creyentes, los discípulos y luego los futuros creyentes. Ahora nótelo, 17:9. No estoy orando por este mundo, pero por aquellos que tú me has dado, porque son tuyos. Jesús está diciendo que hay esta totalidad de la humanidad y hay aquellos que tú me diste a mí. Juan 17:11. Guárdalos en tu nombre, este grupo en tu nombre que tú me has dado. Dados, Dios el Padre le dio al Hijo un grupo particular de personas. Es una autoridad particular sobre creyentes, gente regenerada, los redimidos. Vea los 17:12. Los he custodiado y ninguno de ellos se ha perdido. Ese grupo particular que fue dado son custodiados por Cristo. Si tú eres uno de ellos, nunca puedes perderte. Y luego vean el 24. Padre, deseo que aquellos que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy. Un grupo de personas dadas desde esa totalidad de la humanidad. Ahora véalo. Hay un misterio en la doctrina de la elección, en la doctrina de la predestinación. Hay un misterio en la mente y el corazón de Dios. La Trinidad tenía esta conversión, recuérdenlo por un momento. De nuevo, ellos están hablando acerca de la gente. No conocemos a esa gente. Nosotros predicamos el evangelio todos los días y apelamos a toda alma y extendemos la misericordia y extendemos la buena nueva de Jesucristo y decimos a cada persona que venga. Y Jesús en los evangelios, en Jesús, Juan dice, vengan. Pero no olvidemos que en la conversación en la Trinidad aquí, Dios el Padre está hablando con Dios el Hijo y Dios el Hijo está hablando con Dios el Padre y están hablando del grupo. Si eres seguidor de Jesucristo, formas parte de ese grupo. ¿Eso no te humilla que la Trinidad esté hablando acerca de ti? Que eres un elegido de Dios. Debería nos dejarnos absolutamente atónitos cuando pensamos en el hecho de que Dios el Padre dio al Hijo con un grupo que Él salvaría. Lo que quiero decir, piensen conmigo por un momento sobre ello. No es que hubiera algo digno, noble, útil o redimible en última instancia en nosotros, ¿verdad? Nuestro pecado nos excluía de la presencia con Dios, de la presencia de Dios, porque estábamos fuera de su santa
capacidad de redimirnos, y luego ofrece a su hijo para morir por nosotros, y le da a su hijo un grupo de personas, y nosotros somos parte de ese grupo. Los cristianos, cuando empiezan a pensar en eso, van así, dicen esto: ok, si entiendo esa doctrina, entonces ¿por qué no él y por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo soy parte de ese grupo? ¿Por qué yo estoy en esta oración? ¿Por qué yo me he sido arrastrado en este Señor? Y la respuesta es la misericordia. No hay otra razón sino misericordia. No hay explicación sino una gracia inmerecida. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Dios en la nación, de Deuteronomio 7:6. Escuchen lo que dice: porque tú eres un pueblo santo para el Señor de Dios. Tu Dios te ha elegido o te ha escogido para que seas su pueblo de su posesión. El Señor no te hizo su amado ni te eligió porque fueras mayor en número que cualquiera de los otros pueblos, pues eras el más pequeño. No hay nada especial acerca de Dios. Dios simplemente puso su amor sobre ti, amado. Si estás en el verso 2 en esta oración, no hay nada especial en ti. Dios decidió mostrarte misericordia. Eso debería resultar en adoración y alabanza. Es por eso que los cristianos realmente, cuando entienden la soberanía de Dios y realmente comprenden la doctrina de la elección y realmente comprenden la predestinación, no son personas orgullosas. Gente, ¿por qué te vas a presumir de algo de eso? Apelando a la gente con vuestra doctrina de la soberanía de Dios. Si tú haces eso es porque no lo entiendes. Oraron por ti y te dieron, y tú no tienes parte de ellos, sino simple misericordia. Vamos a verlo, 1 Corintios 1. Vamos a mostrar este pasaje bien en nuestra mente. Vamos a ir para allí, 1 Corintios 1. Déjame mostrarles algo. 1 Corintios 1, 26. Esta semana no he podido evitar pensar en esto. Los cristianos que han comprendido esto se sienten humildes o son humildes y son adoradores. Estamos hablando de un gran Dios que tenemos. Es de la Trinidad en su conversación que estamos hablando aquí. Imagínense los discípulos sentados mirándose unos a otros. Judías ya acaba de irse. Él no es elegido, es el hijo de la perdición. Él sabía que la multitud había rechazado mayoritariamente a Cristo. En la semana de la pasión, ese es el contexto de esto. Ellos sabían que muchos que solían rodear a Cristo y lo habían dejado y se habían ido, y solo estaban esos 11 en el aposento alto en ese momento. No son los únicos creyentes de la tierra, pero son los que están cercanos a Él y están escuchando a Jesús hablar al Padre sobre un don dado de un grupo de personas, y ellos podrían sentar allí cualquier cosa que pudieran entender y solo pensar: wow, somos tan indignos, y lo que no lo consiguieron eso, luego lo entendieron más tarde. Mire, 1 Corintios 1:26, tienes que ver esto, dice: ¿qué debemos hacer con la elección, la predestinación, la rendición particular, la gloria de Dios en el grupo de personas a las que llamó por su nombre? ¿Cómo lo resuelve un cristiano? Bueno, no intentes resolver las intenciones porque no lo conseguirás, pero debería rendir en adoración. Mire esto: considere vuestro llamado. Esa es tu elección, hermanos. Verso 26, ese llamado eficaz: que no hubo muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿No te has agradecido por eso? Que estoy en el no poderoso, no noble, no sabio. Eso no significa que no ninguno. Hay algunos poderosos, nobles y sabios, pero no muchos. Pero Dios ha elegido las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha elegido las cosas débiles del mundo para avergonzar a los que son fuertes. Y las cosas insignificantes del mundo y a los despreciados ha elegido Dios. Ahí está. Esa es la gente por la cual Cristo está orando. Aquellos que no están, para que se anulen las cosas que son. Y note lo que dice: ¿por qué Dios tiene este plan en salvación? ¿Por qué tiene un grupo concreto de personas a las que va a llamar por su nombre y que le va a ser dados, obsequiados al Hijo? ¿Por qué? ¿Por qué ese plan? Verso 29. Para que ningún ser humano pueda jactarse ante Dios. Si formas partes de ella, te exaltarías a ti mismo. Por eso es que cualquier otra doctrina que estas enseñanzas de las Escrituras en realidad exalta al hombre y minimiza la gloria de Dios. No hombre puede presumir: amado, ustedes son los tontos, ustedes son los significantes, ustedes son los despreciados, no tienen nobleza, no tienen falta de poder. ¿Por qué? Porque no puedes poner confianza en la carne y no hay jactancia en ti. Y luego en el verso 30 y 31. Pero por
su hacer. Esa es nuestra oración, ese es nuestro verso. Para hacer Cristo en el plan de Dios, un pueblo fue dado a Dios. Él estaba en Cristo, que estabas en Cristo, que se convirtió la sabiduría de Dios, la justicia, la santificación y la redención. Justicia de causa uno, fuiste declarado justo, santificación, apartado en la santidad, redención, sacado del mercado del esclavo de la esclavitud, del esclavo del pecado. Entonces, ¿qué hacemos cuando hablamos de nuestra salvación? Si no podemos presumir y es el plan de Dios y fuimos orados por Cristo, ¿cuál es la respuesta de un cristiano a esa oración? Así como lo dije, como está escrito Jeremías 9, 23, 24. Deje que el que se jacte en el Señor. La respuesta correcta de Juan 17, 2 es adoración. Vamos a regresar a Juan 17. Una autoridad universal, una autoridad delegada, una autoridad ineludible o inescapable y una autoridad particular. Y ahora hay una más. Una autoridad misericordiosa la he llamado. Una autoridad misericordiosa. Amados, Cristo es la autoridad no significa que sea tacaño. El hecho de que Cristo sea la autoridad sobre toda la carne no significa que sea malo o poco o rudo. A veces tenemos esa idea de que debido a que la elección y la predestinación y la soberanía de Dios y el plan de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura se puso en marcha, que Dios está arriba en el cielo sentado allí como un capataz tacaño mirando por encima de su tablero de ajedrez viendo a quién puede retener dar la gracia. A veces la gente doctrina la enseñanza y se echa para atrás y creen que puede necesitar defender a Dios porque para asegurarse de que Él sea misericordioso. No necesita defender a Dios, sino creer a Dios y su palabra. Pero el texto no termina allí diciendo porque tú tienes esa autoridad universal, delegada, ineludible, particular. La finalidad de todo eso es para extender la misericordia. Nótelo el verso 2. Tal vez lo vio antes, pero quiero que pongan sus ojos allí. Dios el Padre le dio a su Hijo esta autoridad, ¿verdad? Nótelo en el verso 2. Y luego a todos aquellos de ese grupo de personas que le diste a Él. Y entonces luego hay un propósito de nuevo. Hay una idea de propósito allí. A todos aquellos que le ha dado a Él, tú le diste a Él, se los diste a Él, piénselo como esto, para que Él pueda ser regalado, para que le sea regalado vida eterna. Dios del Padre le dio autoridad al Hijo para que el Hijo regalara generosamente la vida eterna a ese grupo de personas. Y eso es hermoso. Es una autoridad misericordiosa. Jesús no tomó esta autoridad al Padre y cruzó los brazos y dice, lo voy a sostener hasta que esta gente muestre que son buenos. Voy a sostenerlo para que ellos tengan un buen comportamiento. Voy a sostenerlo para que la mente muestre que son remedibles. No, es un regalo, es piedad, misericordia. Nótelo en el lenguaje. A todos aquellos que le diste, Él les dio la vida eterna. Jesús está diciendo, Padre, Dios, tú me diste la autoridad para dar la vida eterna y me la diste con el propósito de que yo la diera. Es un regalo que se sigue dando. Es fascinante cuando ves la conexión con el verso 3. La semana que viene vamos a estar en el verso 3. Vamos a sostener, decir mucho de lo que vamos a ver la próxima semana. Así que esta vida eterna que nos ha dado, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero en Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios el Padre no le dio al Hijo el don de la autoridad para que fuera tacaño, sino para que fuera misericordioso. Reflexionando sobre ello, Dios del Padre le dio la autoridad al Hijo para que el Hijo pudiera extender misericordiosamente ese don de misericordia a las personas y el don que Él está dando la vida eterna, la salvación. Así que hay un grupo particular que Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu saben que en la Trinidad no significa que es como que nosotros, para que no hay más. Nosotros creemos que la gran comisión en la misericordia de Dios, Dios quiere llenar el cielo con personas que han recibido el don de la vida eterna. Cuando llegamos a Apocalipsis, tienes esta escena en Apocalipsis 5 al 7, tienes esta escena de este coro interminable de personas adorando más lejos de cualquier otro puede ver, aparentemente miles y millones de almas en el cielo. La autoridad que Cristo dio es para que el Hijo, la autoridad que Dios Padre dio para que el Hijo la pudiera extender y dar la vida eterna. Ahora vamos a pensar en la aplicación de esto mientras que estamos cerrando. Usted dice,
Ok, usted está lastimando mi cabeza hoy con este. Ok. Usted hablando de un grupo de personas. Está hablando de un pueblo elegido de Dios y estás hablando... Y ahora estás hablando de este don que se ha dado, que es una autoridad misericordiosa que simplemente se extiende pródigamente a la persona para que puedan tener vida eterna. ¿Cuál es esa? Es ambas. Es ambas a la vez. Cualquiera que quiera tener vida eterna puede tenerla. Es un regalo dado. Y cada pecador que venga roto y dice, quiero que seas mi autoridad, Jesús, quiero que seas mi Señor, me entrego mi vida a ti y quiero a tú como un Señor y mi Maestro. Ese es el don de la vida eterna concedido. Y esa persona forma parte del elegido de Dios desde la fundación de los tiempos. Los discípulos lo que entendieron en ese momento no lo sabemos, pero más tarde sin duda habrían reflexionado sobre este momento. Así que si estás sentado aquí, hay dos cosas que las que quiero que pienses, ¿ok? Una es esta. La respuesta cristiana al hecho de que la autoridad universal, delegada, ineludible, particular, fue dada al Hijo, debería hacerte recordar que si eres parte de esto es porque la misericordia fue extendida hacia ti y deberías adorarlo. Si tú no eres un creyente, estoy literalmente tan feliz que estés aquí porque si estás aquí escuchando acerca de la autoridad de Cristo y que Dios le dio al Hijo esta autoridad para extender la vida eterna a todos aquellos que creyeran en el nombre de Jesús. La autoridad no fue dada para ser tacaña, sino para ser dada esa vida eterna que brota de este regalo. Entonces dice, ¿cómo la tengo? ¿Cómo puedo conseguir eso? No está explícito en este pasaje, pero en el Nuevo Testamento pides y crees y recibes. ¿Qué hace con el regalo? Bueno, tú recibes un regalo. La vida eterna es un regalo concedido a todos que se someten al gobierno soberano y la autoridad de Cristo. Y yo diría que la salvación no es, bueno, yo creo y voy a vivir como quiera. No. Usted se ha equivocado en su Biblia. Si crees que puedes creer en Cristo y seguir viviendo como quieres, o has sacado el rotulador y estás tachando la mitad de la Biblia, no estás leyendo lo suficiente con suficiente atención. Someterse a Cristo y recibir el don de la vida eterna es acudir a Él como la autoridad. Yo no quiero ser la autoridad en mi vida más. Yo no quiero vivir en la autonomía y en la independencia. Cada vez que escucho mi propia manera, veo cómo termina. Quiero que tú, Jesús, seas la autoridad. Quiero que tú, Jesús, seas mi maestro. Que tú seas mi Salvador y mi Señor. Quiero estar bajo tu autoridad y quiero que me des una vida que no puedo tener por mí mismo. Una vida eterna. Tu alma que nunca muere, ir a una eternidad sin fin con el don de la vida que Él da. Pero tienes que creerlo, tienes que someterse, tienes que rendirte a Él. Y te conviertes en uno de los regalos de amor del Padre al Hijo. La autoridad universal, la autoridad delegada, la autoridad ineludible, la autoridad particular y la autoridad misericordiosa. Amados, Cornerstone, ¿cuál es la aplicación? ¿Qué hacemos con un pasaje como este? Bueno, ¿estás listo para escucharlo? Esta es la gran aplicación como cristiano. Contemplar la autoridad de Cristo y adóralo. Adóralo. Él es digno de tu lealtad. No hay un área de donde tu vida que no debas estar buscando estar bajo su autoridad y bajo su palabra en adoración y gratitud de adoración. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por las maravillosas verdades que se encuentran en el versículo 2. Señor, te pido por todo aquel que está aquí sentado en estos sermones todas las semanas y que han venido por algún tiempo, si no doblan la rodilla ante ti y tu autoridad absoluta e ineludible, oro para que lo hagan. Oro por los niños, por los adolescentes, los jóvenes que imaginen esta mentira engañosa del pozo del infierno de que de alguna manera van a escapar de la autoridad. Oh Señor, por favor los ayudes a ver la falacia que eso es y que verían la alegría, el gozo que es someterse a ti. La próxima semana cuando veamos verso 3, Señor, tú dices que la vida eterna no es una duración de tiempo, es una experiencia, es una relación, es una esencia de la comunión. Ahora te conocemos ahora y disfrutarte de ahora.
Oro, Señor, para que aquellos que están aquí, incluyo que vienen y se sientan a escuchar tu palabra, que se encuentren con la autoridad de Cristo, que puedan la bandera blanca en su corazón y se rindan y crean y se encuentren en el Maestro más dulce que tú quieres extender y dar esa vida eterna. Señor, no podemos creer que estemos sentados y apenas arañando la superficie de una oración trinitaria. No podemos creer que estemos hablando de esto y que somos parte de ella. Señor, podría ser los mejores adoradores de esto, Señor. Te amamos mucho, Señor. Queremos exaltar tu nombre. Queremos agradarte en todo lo que hacemos en tu nombre. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.